Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola. ¿Qué dicen? Ay, mis pelos. Hola, buenas tardes. Peínese, no pasa nada. ¿Cómo les va? Hola, profe. Buenas ¿Tal? tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Poca gente veo, vamos a esperar un cachito a ver si viene alguno más. O nos están abandonando o está lindo afuera, ¿no? Hay sol, debe ser eso. Profe, antes que empecemos, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, por supuesto, dale. ¿Va a haber como alguna prueba piloto o algo de cómo va a ser el parcial? No, ¿en qué sentido me decís? De como para poder practicar con el tema del tiempo, para ver cómo son las No. preguntas y eso como si fuera un... Las preguntas van a ser no muy complejas, va a tener dos partes. Vamos a hacer una parte que son preguntas de opción múltiple, del estilo de las que ya vienen haciendo, con lo cual están más que entrenados. Y después va a haber otra parte donde es para desarrollar un poquitito, un par de preguntas, donde te vamos a preguntar algo y vos tenés que explicar un poquitito. Así que no tengamos miedo. El tema del tiempo, tampoco se preocupen, porque le va a sobrar. Son todos temas que ya tienen digamos, vistos y sabidos. El tiempo tiene por objetivo hacer una mezcla entre lo que ya vi, lo que ya contesté, evitar, incentivar a concentrarse en lo que tengo que contestar yo, no estar pendiente de lo que contestan otros, porque va a ser mucha pérdida de tiempo. Los exámenes son todos diferentes, así que no le pregunten a nadie qué pusiste en la 3 porque no va a servir, porque la 3 tuya es distinta de la 3 del otro, así que concentrarse en lo que uno tiene ahí, y después lo otro, la o las dos preguntitas para responder, van a tener que por ahí pensar un poco más, es decir, en función de lo que sé contesto. Eviten googlear, por una simple razón, nos damos cuenta muy fácil, y copiar y pegar no va a ser bien calificado. Tampoco es un trabajo de investigación donde usted puede leer 35 cosas distintas y poner de dónde sacó cada parte, así que la idea es contestar con lo que uno tiene en la cabeza. Pero no se preocupen, que en general aprueban un montón, aprueban más que cuando es presencial, así que no se preocupen. Concentración, en general es muy probable que los dividamos en dos tandas, para evitar que el campus se sobrecargue, se caiga y tengamos una catástrofe. El cuatrimestre pasado lo dividimos en dos grupos y anduvo bien, así que no, por ese lado no. Bueno, salvo una catástrofe en serio, qué sé yo, que se corte la luz en el rectorado y se caiga todo. Bueno, veremos cómo levantamos la situación más adelante. Una pregunta. Pero, sí. Las preguntas que van a ser del multiple choice, ¿van a ser aleatorias? ¿Va a ser tipo todas las unidades mezcladas o va a haber un orden? No, mi idea, o sea, lo que hacemos habitualmente es alrededor de 3 preguntas por unidad, van a ser de todas las unidades, pero les van a venir en orden, para que no se mareen. ¿Está? Bien. Todas juntas en la pantalla para que puedan verlas y reverlas, no tengan que pasar para adelante y para atrás, va a estar todo el tirón en la pantalla, en una sola hoja, pero ordenadas por unidad, para no complicarles la vida, pues la idea tampoco es confundirlos. ¿Está bien? Claro. No hay mala fe, no hay nada raro, quédense tranquilos. Por ahí en las pruebas que hacemos todas las semanas, sí están más mezcladas, porque ahí la idea es que puedan ir con el librito para adelante, para atrás, pero ahí como no tienen tiempo, tienen un día entero, lo pueden hacer tranquilamente. Acá va a venir medio en secuencia, por unidad. ¿Está bien? De la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, y así. Bueno, Todas listo, en la gracias. pantalla. Eso sí, una vez que puse enviar, envió, no hay vuelta atrás. Si se me termina el tiempo, el sistema cierra y envía automáticamente, así que no se preocupen. Es decir, uno puede marcarlas todas y tomarse todo el tiempo que quiera para después revisarlas. El Moodle lo que va haciendo es va grabando, ¿no? Cada intervención que ustedes hacen la graba, ¿no?
cada determinada cantidad de minutos graba, con lo cual lo que pongan, las marcas que pongan van a quedar grabadas, no se van a perder, aun cuando se les cierre, se les corte, se les apague todo, ¿no? ¿Está bien? Cosa que no pasa en general, así que trabajen tranquilos. Si va a aparecer el contador del tiempo ahí arriba, traten de cerrar, revisar y enviar antes de que eso termine. Una vez que terminen esa primera parte, van a poder, tienen que salir de ahí obviamente, y volver a entrar a la segunda parte, donde van a estar la o las preguntitas para responder con texto. ¿No? ¿Es en 2 partes el parcial? Es en 2 partes. Una parte con preguntas de multiple choice y otra parte para desarrollar un poquito. ¿Y cada parte va a tener 24 minutos? No, la segunda parte va a tener un poquito menos, porque son menos preguntas, o más, depende. Eso van a tener tiempo, no te preocupes. No, está bien. Esto porque no sabíamos. No, van a tener el tiempo para desarrollar, tranquilos. Además, las respuestas que se van a pedir, que se pretende que ustedes pongan, no es un desarrollo para premio Nobel. Es una respuesta cortita a lo que se está preguntando concreto. No se vayan por las ramas, contesten. Para mí va tal cosa. Un concepto. Conceptual, por supuesto. Después de que las revisemos y las corrijamos, ustedes van a poder entrar a la segunda parte y ahí van a ver cómo les fue en la primera parte, por unidad, si bien mal o regular, digamos, la calificación de la primera parte y la respuesta o la devolución a las preguntas de la segunda parte. Y entre todo, una nota que va a aparecer por ahí. ¿No? ¿Está bien? Cuando terminamos ya tenemos la calificación. No, porque las desarrolladas las tenemos que leer, ¿no? Claro, Una vez que esté corregido, vamos a publicar las notas y van a poder entrar y ver la devolución ahí de cómo le fue la primera parte y cómo le fue la segunda parte. En la primera parte que es de múltiple choice, ¿no la podemos tener en el momento como para saber? No la podemos tener. No, porque yo necesito, la nota es medio global, tengo que ver cómo le fue en la primera y cómo le fue en la segunda. Bueno. Porque a veces se puede llegar a compensar, a veces no. Me decís, las pegué todas las de la primera parte y las de la segunda no estaría para aprobar, pero más o menos zafa, bueno, puede aprobar. Ahora, si las pegué las de la primera parte y la segunda parte no hice nada, o fue un desastre, o puse cualquier dislate, entonces no voy a aprobar. ¿Está bien? Está bien. Una pregunta. Sí, Juan. Gracias. La nota de los trabajos prácticos. Te pusiste la camperita de Boca, ¿eh? Hoy, bien. Bueno. Te pusiste la campera de Boca, Juan. ¿Está mal? Perdón. No, cada uno se pone lo que. No, está bien, cada uno elige, es libre de elegir. ¿Se aprueba con la cantera de Boca? No, y resta puntos, pero bueno. No, volviendo a la pregunta de Juan, que es importante, escuchen. La primera parte no tiene ningún peso. A ver, si me fue raspando y llegué al 450 que me permitió dar el examen, y en el examen me saqué un 10, y no te voy a bajar nota, te sacaste un 10, ya está, ¿estamos de acuerdo? Si en el examen me fue más o menos raspando, pero venía haciendo todos los ejercicios con buenos resultados, bueno, ahí podemos tener una compensación, ¿sí? Si hay alguna inclinación, siempre va a ser a favor de ustedes, quédense tranquilos. O sea, no vamos a bajar al que sacó 10, pues si pasó raspando, y al contrario, por ahí sí. Capaz que le vamos a dar una mano mirando la historia, ¿no? Porque el esfuerzo también merece su recompensa. ¿Está? Bien. La nota no va en descenso, digamos. No. Puede ser, puede andar por el 9, puede andar por el 12. 9, 12, ahí puede andar. Vamos, bueno. Bueno, muy bien. Seguramente ya todos vieron el video, porque si están acá son estudiantes muy aplicados y son pocos y han visto de qué se trata la unidad esta, así que básicamente no los quiero aburrir, que por ahí aprovechar el tiempo para que ustedes pregunten si tienen alguna duda y les quedó alguna duda de todo esto estos temas que tratamos en la unidad número 7. La unidad 7 aparece acá en el programa como una idea de presentar. Juan José pregunta, ¿cuándo es el examen general? Y está publicado en el cronograma. La verdad es que ahora, si me preguntas así frío, no me acuerdo. El 28 es. Es la fecha. Bueno, es la fecha que me dio la Secretaría Académica, así que ya te lo confirmamos. No sé la hora todavía, eso dependemos un poco
de cuán sobrecargado esté el campus para eso. La fecha, de acuerdo con el cronograma, es el día 28 de noviembre. Ya, pronto ya. 28 de noviembre. Y el 16 de diciembre, poquito pasado el 9, Juan, de diciembre, el recuperatorio. ¿Está? ¿Está bien? Que va a ser de similar estructura. Estas chicanas. No me acuerdo qué pasó el 9 de diciembre yo. No, nada, pasaron cosas, no te preocupes. Bueno, les decía. Cuéntelo, profe, cuente lo que pasó el 9. Nada, no pasan cosas, no pasa nada. Nada, cosas futbolísticas. Sí, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Por qué? Bueno, la unidad esta, la unidad 7, tiene por objetivo presentar un poco algunas ideas de qué es lo que hace el Estado en un sistema económico, es decir, de alguna manera un poco de explicar por qué y de explicar un poco cómo y un poco para qué. Es decir, de algún modo cuando hablamos de dinero ya vieron que la emisión monetaria tiene algunos efectos, según algunas teorías más, según algunas teorías menos, según algunas teorías va en un sentido, según algunas teorías va en otro sentido. Cada uno elige lo que más le gusta como descripción. Sí me interesaba poner esta unidad por acá, y haciéndolo desde una posición un poco más intermedia, si ustedes quieren. A ver, los planteos que están en esa unidad son planteos de tipo neoclásico. Lo neoclásico significa suponer que los agentes económicos se comportan de determinada manera, esto es, los consumidores tratan de maximizar la utilidad cuando deciden una compra, las empresas tratan de maximizar las ganancias. A partir de suponer que todos nos comportamos de esta manera, y que hacemos lo mejor para nosotros, los resultados de los modelos nos permiten decir, bueno, bajo este supuesto de comportamiento pasaría esta cosa, pasaría esta otra. Por supuesto que después hay planteos mucho más, digamos, de alguna manera estructurales, si ustedes quieren. Entonces, si uno es marxista, pensará que el sistema económico se estructura con una infraestructura. En la base del sistema económico hay unas relaciones de producción entre los factores de producción, su propiedad y la manera en que se usan. Digamos, de alguna manera el marxismo plantea que hay una especie de relaciones entre las fuerzas de producción y los propietarios que actúan de determinada manera y que de alguna manera condicionan lo que pasa ahí en la infraestructura, lo que se llama la superestructura, que es una especie de esquema institucional en el cual las cosas funcionan de una determinada manera, ¿no? Entonces, las distintas maneras que tienen de relacionarse entre la propiedad del factor productivo y el factor productivo en sí, la fuerza productiva, se llama modo de producción. Entonces hay un modo de producción feudal, hay un modo de producción capitalista, hay un modo de producción postcapitalista, que determina de qué manera funciona el sistema económico en un marco institucional o superestructura que viene determinado por la infraestructura. Y la infraestructura para el marxismo es más o menos estática, no evoluciona, no cambia, y entonces la única manera del cambio viene de la mano de la revolución, que rompe eso en un momento en el cual el modo de producción llega a un punto en el cual ya no hay posibilidades de crecimiento más. Entonces el planteo de Marx era, el modo capitalista está llegando al final, a través de la revolución esto va a cambiar para dar un salto productivo, qué sé yo, bueno, cosas del marxismo. En el otro extremo, vos podés ser anarquista, si querés, y presuponer que, dado cierto comportamiento humano, no hacen falta, digamos, instituciones, no hace falta nada que regule, no hace falta el Estado, porque el Estado de Derecho no es necesario, ya que todos sabemos lo que debemos hacer y que debemos esperar de los demás. Entonces, la anarquía es el mecanismo para interrelacionarnos entre los otros, ¿no? Esas son dos posiciones extremas. Después, en el medio, uno entiende que la anarquía por ahí facilita la aparición de algunos comportamientos no deseados, ¿no? Que pueden llegar a afectar la estructura social, y por lo tanto hace falta un orden, y ese orden viene de la mano del Estado de Derecho, que permite garantizar, a través de las garantías, algunos derechos, ¿no? Y sobre todo garantizar el cumplimiento de la ley. La ley viene a ser escribir en un papel las normas que como sociedad nos vamos dando,
que nos permiten que nos permiten vivir en social, ¿no es cierto? Porque si no, vamos, rompemos la cabeza al de al lado y le sacamos las cosas. Y sabemos que no es así, porque hay algo que se llama derecho de propiedad, que es una institución social, sabemos que los demás van a respetar nuestra propiedad y nosotros vamos a respetar la de los demás, pero nunca está de más escribir eso en un papel para que el Estado de Derecho nos garantice que eso va a ser así. Y si alguno se pasa de la raya, bueno, caer con el peso de la ley. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? En todo esto hay posiciones extremas acerca de cuál es el papel que tiene que jugar el Estado en una situación y en otro, y en el medio me pareció interesante traer una posición que es una posición neoclásica, eminentemente económica, que prescinde de todo el andamiaje, digamos, del derecho político que está alrededor. Es una posición que supone que las personas se van a comportar de determinada manera y que esa acción de las personas hace que no sea imprescindible la existencia de determinada institución. ¿Está bien, no? Es decir, el hecho de actuar en beneficio propio va a permitir que nos relacionemos socialmente de una manera económica, de algún modo prescindiendo de que existan unas instituciones que regulen el mercado, y ahí viene la idea de que el mercado se autorregularía. ¿Está? La posición. Sin embargo, la misma teoría neoclásica ve que a veces en los sistemas económicos pueden aparecer algunos problemas de funcionamiento. Pueden aparecer algunos problemas de funcionamiento. La propia teoría se ha ocupado de tratar de desarrollar cuáles pueden ser esos inconvenientes. Entonces, desde la óptica neoclásica uno puede ver cuál es el rol del Estado en la economía, o para qué debería existir el Estado, o para qué debería usar herramientas de política económica a efectos de intervenir en determinados lugares y ante determinadas circunstancias para evitar situaciones indeseables o tratar de llevar la cosa a un lugar al que desearíamos estar. ¿Está bien? Entonces aparecen al menos 3 instancias en las que la función del Estado aparece como reguladora o rectora de la economía. La primera cuestión, implica asumir que los mercados no necesariamente son perfectos. Ustedes saben que un mercado perfecto lo definimos como un mercado en el que hay homogeneidad, es decir, todos producen y venden lo mismo. Hay transparencia, es decir, la información va en todos los sentidos, no hay problemas de información ni asimetrías, es decir, no hay una posición dominante en cuanto a la información que aparece en un mercado. El mercado es atomizado, esto quiere decir que todos los productores y los consumidores tienen un tamaño tan chiquitito que la actitud de ninguno de ellos pueda incidir en el precio de mercado. Y por último, los mercados son libres, hay libre movilidad de factores y hay libre entrada y salida al mercado. Entonces, dadas estas 4 cosas, el mercado es perfecto. Si el mercado es perfecto, los excedentes se maximizan. Ustedes recordarán un dibujito que hicimos marcando el excedente del productor y del consumidor, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si el mercado funciona bien y es perfecto, te llevan a ese punto donde los excedentes son máximos. Quiere decir que en un mercado perfecto, donde los consumidores toman sus decisiones buscando maximizar la satisfacción, y donde los productores toman sus decisiones buscando maximizar el beneficio, ahí está la mano invisible de Smith, la actitud de cada uno de actuar en beneficio propio, y sin saberlo, y sin darse cuenta, y sin buscarlo, conseguir el beneficio de la sociedad toda. ¿Por qué? Porque a través de un sistema de mercado con señales de precios vas a poder dirigir los recursos a la producción de esos bienes que la sociedad desea. Entonces seríamos eficientes. ¿Vamos bien hasta ahí? Claro, siempre que los mercados sean perfectos. Y cuando no son perfectos, y bueno, entonces no van a ser todo lo eficientes que habíamos previsto. ¿Y cuándo los mercados no son perfectos? Bueno, cuando no hay atomización, es decir, cuando empieza a haber poder de mercado, si el mercado está concentrado y alguna empresa no tiene toda la competencia que debería tener, o tiene cierto poder de monopolio sobre un producto, o hay pocas empresas que se ponen de acuerdo y son un oligopolio, o hay, digamos, de alguna manera, integraciones verticales o horizontales de empresas que hacen que tengan más poder de mercado y puedan tener más incidencia en el precio, bueno, el mercado ya no es atomizado. Puede haber problemas de información, puede haber asimetrías. ¿Viste? Cuando firmás el contrato con la tarjeta de crédito y después te viene un cargo y tenés que peregrinar para que te saquen ese cargo y todo lo demás. Ah, pero usted firmó. ¿A dónde firmé? Y en el contrato de adhesión. ¿Y el contrato qué decía? Y si no lo leyó, problema suyo. Bueno, pero me dieron un coso así que había que firmar, no podía leerlo. Bueno, ahí tenés asimetría de información. Otro ejemplo de asimetría de información es, por ejemplo,
el mercado de autos usados. ¿Está? El que vende un auto sabe el estado en el que el auto está, sabe si chocó, sabe si lo fundió, sabe si le hizo los cambios de aceite, ¿sí o no? Entonces sabe lo que vende. Pero el que compra no sabe lo que compra. Bien podés estar comprando un auto que fue cuidadito o un auto que fue maltratadito. Y el precio es igual para todos. Un usado del modelo 2015 vale tanta plata, haya sido cuidado o no. Bueno, ahí hay asimetrías de información, porque el que compra tiene menos información que el que vende. Eso en los mercados de autos usados tira los precios para abajo, para jugar en contra. Y también puede pasar, como les explico en el video, algo que se llama externalidades. Externalidades. Las externalidades aparecen cuando hay una inadecuada valoración de los costos o de los beneficios. Es decir, bueno, por ejemplo, ustedes están acá hoy escuchando lo que yo tengo para decir o tratando de hacer una pregunta, en un rato abrimos las preguntas. Están estudiando pensando en ustedes, ¿no? ¿Para qué estudio? Bueno, estudio para recibirme de abogado. ¿Y para qué? Bueno, ya sea para trabajar como abogado o porque tengo ganas, por una satisfacción personal, de colgar el diploma ahí en la pared. ¿Estamos bien? Ahora, se supone que una sociedad más educada, donde haya más formación, se moverá mejor, habrá más participación democrática, será gente que tiene más ideas, que tiene más cosas para aportar, que piensa un poco más en el otro. Es decir, una sociedad un poquito más pensante y eficiente, y eso claramente tiene beneficios para el conjunto, que ustedes no lo están viendo de cuando toman la decisión. ¿Sí o no? Muchos fuimos a la universidad pública porque no teníamos que pagar. Si tuviéramos tenido que pagar, ¿hubiéramos ido? Y capaz que no valorábamos adecuadamente el esfuerzo, o no teníamos los ingresos, o lo que sea, y la producción de educación se quedaba corta. ¿Por qué? Porque valoramos deficientemente los beneficios de la educación. Es decir, la educación mía, personal, que yo miro desde mi perspectiva, tiene un beneficio para la sociedad, toda que yo, la verdad, no lo analizo. Y entonces, como no analizo, a veces la demanda se queda corta. Y si la demanda se queda corta, producimos educación de menos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Otra externalidad puede ser cuando el costo no capta adecuadamente el costo para la sociedad. Cuando vos producís harina de pescado, mirás cuánto te cuesta producir una tonelada. Ahora, la contaminación del aire, el del balneario que está al lado, que le llega el aroma y no le alquilan las carpas, el del buffet del balneario que no vende una ensalada porque la gente no tiene nada de comer con el olor que hay en el puerto cuando arranca la producción de harina. Bueno, ese costo la fábrica no lo tiene en cuenta. Y entonces, al contaminar, por ahí está produciendo de más. Por ahí como sociedad no queremos que se produzca tanto por efecto de la contaminación. ¿Se entiende? Bueno, cuando eso pasa, los mercados tienen fallas y entonces no están funcionando adecuadamente, no están funcionando correctamente y entonces se pierde la eficiencia que los mercados tendrían en una situación de competencia perfecta. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale, cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes, entre tarde. No importa. Una pregunta, cuando sucede así, ¿no hay un Estado que regule todas esas fábricas que puedan perjudicar a los negocios o alrededores, lo que sea contaminación, el tema laboral de otros negocios como los ejemplos que puso? Si no hay alguien que regule todo eso. Sí, claro que hay. Sí. Cada fábrica que arranca tiene una habilitación que completar, tiene un análisis de impacto, tiene un montón de cosas que hacer. De hecho, se hacen. Y en la medida en que no se cumpla cierta normativa, lo que hacen los organismos de control es exigirte determinados procesos. Esos procesos que te exigen se llaman, o desde la teoría económica, le llamamos internalización de la externalidad. Me explico mejor. Suponete que la empresa contamina y echa el humo de la chimenea de quemar el pescado para hacer la harina como le place. Entonces sale un humo contaminante por la chimenea. Eso tiene un determinado costo de producción. Por supuesto que, si bien el gobierno le exige poner un purificador del aire que emite, ¿no es cierto?, o limitar la cantidad de emisiones, o usar un proceso diferente para contaminar menos, está claro que el costo para la fábrica va a subir. ¿Está bien? Lo que hacen esas regulaciones es tratar de que la empresa que va a producir ese producto y que va a contaminar, perciba a través del incremento del costo, ya sea porque tiene que pagar una tasa adicional, porque tiene que poner un proceso más caro, porque tiene que purificar el aire o los desechos, perciba, internalice ese mayor costo que para la sociedad tiene,
si la empresa produjera en condiciones más precarias. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea de la regulación. Puede ser por ese lado, puede haber un impuesto a la contaminación, puede haber un mecanismo de mercado como fue los bonos de carbono. Lo que pasa es que lo agarró la crisis del 2008 y lo fundió. Los bonos de carbono tenían que ver con que si vos tenías una empresa contaminante, la cantidad de contaminación que podía generar tenía que estar compensada con una inversión de dinero en unos títulos, unos bonos que cotizaban en el mercado. La idea era, esa cantidad de bonos va a ser limitada. Entonces, si hay muchas empresas que quieran contaminar, va a haber mucha demanda de esos bonos. ¿Está bien? Esos bonos van a subir de precio, por lo cual contaminar va a ser cada vez más caro. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Esa era un poco la idea de los bonos de carbono. Bueno, finalmente vino el crack del 2008, todos los precios de los activos financieros se cayeron, incluidos los bonos de carbono, con lo cual se abarató la contaminación. Es decir, en una época de recesión mundial era más barato contaminar y la idea era que produjera más. También era una solución para la caída de la producción, la baja en el precio de contaminar o en el costo de contaminar, pero de alguna manera, bueno, también era un precio más alto que había que pagar por la contaminación en sí misma. ¿Está bien? Ok, claro. Profe, Sí. otra pregunta, un poco más personal. ¿Qué piensa usted acerca de la fábula que presenta la bibliografía del Lórax, que dice que viviendo en la ciudad se contamina menos que viviendo fuera de la ciudad? Bueno, todo depende de cómo lo mires, ¿no? Vos sabés que te lo voy a contestar con otra fábula, que es un poco escatológica, pero bueno, no tengo más remedio. Porque es la primera que se me ocurre ahora. Vos sabés que la invención del automóvil significó un avance muy grande a efectos de reducir la contaminación. ¿Qué dice? Al revés. Sí. Bueno, al revés. Bueno, depende. Mirá, en la ciudad de Nueva York, yo no sé si estuviste o viste alguna película, viste que las casitas que están más retiradas en la isla de Manhattan, o incluso en barrios, sí, o los vecinos, tienen como una escalerita que sube, ¿no? Una escalerita que sube y la planta está medio piso arriba, y abajo hay como unos cantones, ¿no? Una especie de acequia donde parece que hay una zanja, como si fuera un pozo de un castillo, ¿viste? Sí. Bueno. Antes de que existiera el automóvil en la isla de Manhattan, las mercaderías se movían con carros y con caballos. Pueden ver, si quieren, Pandillas de Nueva York, que es una película muy buena, que transcurre en Manhattan en el siglo XVIII con muchachos irlandeses bastante pesadotes, ¿no? Que eran inmigrantes y que comerciaban ahí. Esa era la vida en New York, en la isla de Manhattan, hace muchos años. Y todo se tiraba con carros y con caballos. ¿Sí? Bueno. Así como los automóviles generan desechos por la combustión, los caballos también. Sí. Un poco más orgánico, pero también. Cuando llovía y Manhattan se inundaba y el agua subía, ya está, ¿me entendieron? ¿Cómo llegaba el nivel de contaminación? Bueno, los automóviles implicaron una gran solución para ese problema, porque se eliminaron los carros con caballos. O sea que, en conclusión, todo es relativo. Desafectamos una cosa, pero afectamos otra. Bueno, todo es relativo. Esa es una de las enseñanzas que tiene que haber quedado desde el primer día sobre el costo de oportunidad. Es decir, estar escuchándome a mí ahora implica que no están haciendo otra cosa y es un costo de oportunidad que tienen que pagar. De vuelta. Recuerden el ejemplito del televisor que puede estar viendo la Guerra de las Galaxias. Sí, igual acá en la bibliografía lo ejemplifica también con el costo de oportunidad. Bueno, viene un poco por ese lado. Para terminar de redondear el tema de la eficiencia, hay otro tema ahí dando vueltas que metemos, que es relacionado con los bienes públicos. Los bienes tienen, puede decirse que tienen dos características. Pueden ser excluyentes o no excluyentes, ¿sí? Y pueden ser, ¿qué significa que sean excluyentes o no excluyentes? Que sean excluyentes o no excluyentes significa que se puede prohibir que acceda al bien el que no paga. Yo le puedo prohibir a alguien que acceda si no paga, pero no necesariamente tiene que estar patente, eso tiene que ver con la potencialidad. ¿Está bien? A ver, yo le puedo impedir que entre al teatro al que no paga la entrada. ¿Está? Yo le puedo impedir que entre a
a la cancha al que no paga. Yo no le puedo impedir al que no paga la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, no puedo no recogerle la basura, ¿entendés? No puedo decir al camión, al que vive en 25 de mayo, al 3000 no lo recojas, porque no pagó. ¿Está? No puedo, cuando llueve, decir al vecino de Irigoyen y Rivadavia, que no pagó la tasa municipal, que el desagüe no le funcione, que él se inunde y el otro no. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia entre un servicio o un bien excluyente y no excluyente. El no excluyente es cuando no podés evitar que acceda al bien el que no paga. Yo no puedo no puedo prohibirle a alguien que no paga impuestos sentarse en la plaza y disfrutar de la plaza, porque no hay manera. ¿Está? Dice, bueno, ponga una reja y no lo deje entrar. Está bien, de todas maneras va a respirar el aire puro, que yo señalo así porque tengo la plaza acá y los árboles. Va a respirar el aire puro que emanan los árboles, y eso no se lo puedo prohibir. ¿Está? No le puedo cobrar por respirar aire puro. Bueno, hoy estaba leyendo que en Madrid pusieron impuesto al viento, así que todo puede ser, pero al margen. Y lo leí yo también. Una locura. Al viento, sí. Pero Bueno, se le hago una pregunta, ¿eso sería? Sí. ¿Cómo se Le hago una explica ese pregunta. impuesto al viento? Le hago una pregunta, ¿eso sería la clasificación de bienes? ¿O sería de...? No, esa es una clasificación de acuerdo a si podés o no impedir que acceda el consumidor al bien. Ah, porque después están los bienes reservados, comunes, recursos comunes, y por eso, Sí, ¿cuál sería por la eso, clasificación esperá. de bienes? Sí, eso es así. Y del otro lado, tenés que ver si el bien es, si se agota con el consumo, es decir, si lo que vos consumís impide a otro consumirlo, es decir, que serían rivales en el consumo. Por ejemplo, si hay una Coca-Cola acá y yo me la bebo, vos no te la podés tomar. Vos no te la podés tomar. Entonces son rivales en el consumo. Ahora, el agua de un río, en la que nos podemos bañar los 20 que estamos acá, no es rival en consumo. Que yo me meta al río no le impide a otro que también se meta. ¿Te das cuenta lo que digo? Bueno, entonces, los bienes pueden ser excluyentes o no excluyentes, y pueden ser rivales o no rivales. Vamos a poner, a ver si tengo a mano el cuadrito con la clasificación, así lo ven mejor. Acá está. Les comparto la pantalla, si es que puedo. Bien, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. Bueno, entonces, vos tenés, a ver. A ver si lo puedo presentar. Ahí está. Entonces vos tenés los bienes, espera, no me deja dibujar, espérenme un cachito. Espérenme un segundito que ya estoy con ustedes. Ya estoy, pero estoy abriendo de vuelta porque no estaba bien. Ahora sí. Compartimos. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Bueno. Entonces vos fíjate, acá arriba, donde estoy marcando, tenemos si los bienes pueden ser rivales en consumo o no rivales en el consumo. ¿Qué significa esto? Que el bien que consume uno, el otro ya no lo puede consumir porque se agotó, o, como en este caso, que lo que uno consuma no afecta al otro. Y del otro lado, la otra clasificación es bienes excluyentes o bienes no excluyentes. Si se puede prohibir el acceso al que no paga, o si no se puede prohibir el acceso al que no paga. Entonces tenés una matriz de 2×2, donde los bienes pueden ser excluyentes y rivales, que sería acá, donde pueden ser excluyentes y no rivales, como sería esto, donde pueden ser no excluyentes y rivales, o pueden ser no excluyentes y no rivales. Hay 4 combinaciones posibles. ¿Estamos bien? Sí, ahora Bueno. sí. Vos podés, si los bienes son rivales, es decir, podés cobrar, podés prohibirle que acceda al que no paga, y son excluyentes, lo que consume uno el otro no lo puede consumir, eso se llaman bienes privados, y el mercado los puede producir y proporcionar bastante bien. Porque una de las condiciones para que el mercado funcione bien es que vos le puedas cobrar al que quiere consumir. Y si no paga, pues no consume. ¿Está? Y la otra cosa que tiene que pasar es que el tipo tiene que comprar para él, no puede comprar y regalárselo al otro. ¿Está?
porque si no hay un problema ahí de producción. ¿Se entiende? Te compra la Coca-Cola y se la tiene que beber. No es que compra la Coca-Cola y beben 500 de esa misma Coca-Cola. ¿Estamos de acuerdo? Esas son dos condiciones que se tienen que dar para que los mercados funcionen bien. ¿Qué pasa si vos podés, si los bienes son rivales en el consumo, como en este caso, pero son no excluyentes? Por ejemplo, la biodiversidad. Digamos, yo puedo ir a pescar al mar. ¿Está? ¿Sí? Y los peces que yo pesco, no los pesca otro. Las toneladas de pescado que levanta un barco en el mar, no las levanta otro barco, porque ya se las lleva uno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero yo no le puedo prohibir salir a pescar. O sea, no puedo no dejar pescar naturalmente. No hay nadie que venga y le diga, usted no pesca si no paga. Naturalmente todos tenemos la libertad de ir a sacar nuestros peces del mar. ¿Está? Sin que nadie nos cobre. Bueno, eso Sí es un se hace, problema. profe. Bueno, Se por hace eso, con la esperá. pesca. Por eso, esperá. Eso es un problema porque puede llevar al agotamiento del recurso. Si todos vamos a pescar lo que nos place, llega un momento que no hay más peces. Y entonces ahí aparece esta idea de recursos comunes y aparece una regulación donde viene el Estado y te pone un cupo. Usted para pescar tantas toneladas tiene que pagar tanta plata y no puede pescar más que esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? De hecho, también hay tiempos de veda, profe. Por eso, claro, exactamente. Lo que les quiero decir es que si no hubiera una autoridad superior que viene y te pone un cupo, o te cobra una tasa, o te prohíbe pescar la trucha y comértela en el sur, sino que podés pescar dos y siempre que la devuelvas, ¿está bien? Y siempre que la devuelvas, viene esta regulación porque el mercado acá no funciona. El mercado acá no puede funcionar bien. No hay una oferta de peces en el mar para pescar que se produzca en función de lo que se demanda. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bueno, pero ahí sí, profe, le doy un ejemplo. dale. Yo vivo en una partida de mar chiquita donde la Sí. mayoría de los pescadores hacen pesca artesanal. Mm, Todo tienen, bueno, reglamentados por prefectura. Vienen correcto. las lanchas amarillas, o Ujú, las del puerto, y todo lo que pescan, lo que intentan pescar los pescadores artesanales, que son, no vienen ellos no pescan con paños, no pescan con redes como vienen ujú. las lanchas grandes. Sí, sí. Arrasan con todo y la gente que pesca con la pesca artesanal los dejan sin nada, se Lo llevan dejan todo sin lo que nada. sería el Bueno, pescado. correcto. Bien. No hay nada que les regule, como diciendo, pues tienen una altura, ellos le llaman por millas. Ujú, Los que hacen artesanales tienen una cantidad de millas y las lanchas amarillas, son las del puerto, tienen otra cantidad. No hay bien. nadie que regule que las lanchas dejen también comerciar o pescar a los otros pescadores. No hay una reglamentación. Perfecto. Ahí das en el clavo justo, porque la idea de presentar esta idea de los recursos comunes es que el mercado no funciona para regular esto. A ver, si esto fuera un mercado donde hay alguien que produce peces y los pone en el agua, ¿me seguís? Alguien que produce peces y los pone en el agua, el hecho de que haya una gran demanda por pescar haría que el precio de los pescados subiera y entonces algunos más vendrían a poner peces en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Como Sí, eso no pasa, como la oferta es la que hay en la naturaleza, no hay un sistema de precios que te regule la producción, hay un problema y el mercado acá no funciona, entonces como te viene la ancha amarilla y te arrasa con todo. Es ahí donde es necesario que el Estado aparezca con una regulación sobre los recursos comunes y alguien diga, bueno, señores, las anchas amarillas, ustedes de acá para allá, acá no pueden estar. Lógicamente, si la regulación está y nadie la hace cumplir, otra vez tenemos un problema, ¿no? Por eso ya es una deficiencia de la regulación. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, sí. ¿Sí? Te agradezco por el ejemplo porque viene justo. O sea, lo que yo pretendía explicar Claro, es que porque, el mercado no sirve acá. ¿Está? acá, por ejemplo, ellos, bueno, mi marido se dedica a la pesca, Ujú. como muchos, en el partido de Mar Chiquita, lo que es la costa, creo que la mayoría se dedican a la pesca, lo que es el pesca artesanal, Sí, sí. que no pasa lo que pasa en Mar del Plata, que está el puerto. Y Mar del Plata es una cosa Eh, rara ya a esta altura. sí, puede ser. Pero, o sea, los pescadores, como mi marido y muchos, tienen una cantidad desde lo que es la costa hasta una cantidad de millas
que Prefectura le permite. Ahora, lo que son las lanchas es desde la costa hasta muchas millas mucho más adentro, que tienen posibilidad de levantar otro tipo de pescado o otra cantidad. Entonces le están privando de darles de comer a esta gente, y levantando mercadería, porque no deja de ser una mercadería, pienso yo, ¿no? Sí, que nadie produce, ese es el punto. Claro, y aparte arrasan con lo que venga, porque es así, arrasan con lo que venga, la Bueno, lancha. ahí entonces viene el No hay tema nadie que regula. No, la regulación debe estar, mirá, capaz que la regulación está, no sé, desconozco, porque no te quiero decir, capaz que está la regulación y no hay quien la haga cumplir, también puede pasar, No, la Sí, profe, sí está la regulación, de hecho acá en Mar del Plata también pasa, que los barcos amarillos se acercan, las lanchas se acercan mucho a la las costa costas. y están prohibidos, tienen cierta cantidad de millas para adentro para poder pescar. No está, ¿sabés que no están prohibidos? Tienen a partir de las de la costa hasta, por ejemplo, qué sé yo, 10 millas, por dar un ejemplo. Pues la verdad ignoro cuánto es la cantidad de millas que tienen las lanchas. Pero los barcos, las lanchitas, los botes, creo que hasta más de 1000 millas como máximo no pueden, pero parte desde la costa. Bueno, A eso voy. Más allá del caso concreto y de la regulación o de la falta de regulación, lo interesante acá es ver cómo en estos casos de recursos comunes el mercado no funciona. Ya no hay una oferta y una demanda que pueda regular la cuestión, sino que tiene que venir alguien más a regular para que esto funcione. Otra cosa que aparece son estos bienes artificialmente escasos. Bienes artificialmente escasos. Estos bienes artificialmente escasos tienen la característica de que son no rivales en el consumo. Casi todos acá tienen Netflix, seguro. Bueno, cuando te sentás a ver una película, la podés mirar vos y al lado podés tener 20 familiares sentados en el sillón mirando la misma película. ¿Sí o no? O sea, la película que yo mire no impide a los demás verla. ¿Está bien? Alguna cosa similar pasa con la música. Hoy, a ver, ustedes son muy jóvenes, algunos no tanto, pero en otras épocas, si vos querías escuchar un disco lo tenías que comprar, no lo podías duplicar. Después vino el cassette. Disco de pasta. Claro, y se empezaron a hacer copias. Después vino el CD y fue más difícil copiarlo, hasta que vino la tecnología que permitía copiar los CD. Hoy ni siquiera tenés soporte, metés todo en un pendrive o lo tenés en la nube, o directamente lo tenés, qué agresión, dice Karina, ¿no? O directamente lo tenés en Spotify. ¿Y dónde está eso? Por ningún lado. Y hoy no ¿Y me qué es lo puse que...? la camiseta de Boca, doctor. Bueno, está bien, está bien. Pero está Juan, que tiene la campera completa, y abajo va a tener la camiseta también. Fíjate vos que cambió. ¿Qué estás comprando? Estás comprando que alguien te proporcione la facilidad de entrar a escuchar la música que es gratis, porque ya está, ya es gratis. El que pretenda vivir de la música grabada tiene problemas hoy. El negocio cambió. Las discográficas ya no te pagan por disco, sino que le cobran a los cantantes un porcentaje de los shows que hacen, porque el negocio está en tocar en vivo, no ya en grabar. Cambio el negocio. ¿Y con YouTube qué pasa? Que pasan los videos gratis. Y bueno, y es gratis, pero ahí hay un pago a cambio de la cantidad de visualizaciones que vos tenés. ¿Entendés? Cuando llegás a determinada cantidad de horas de visualización más una cantidad de suscriptores, vos podés monetizar ese contenido que estás poniendo. YouTube te paga, pero no le paga a todos. Ahora, el tema con esto, que se llaman bienes artificialmente escasos, porque se convierten en excluyentes artificialmente, ¿no? Y entonces te cobra a vos un abono Netflix por tener todo disponible ahí. No hay un costo de producción de la película marginal. Producida la película, filmada y subida al servidor, está ahí, y no importa si vos la ves una vez, 2 veces, 3 veces, o 1000 veces, el costo marginal para Netflix es 0, ¿entendés? Si vos querés comprar 1, 2, 3 o 200 bicicletas, hay que producir cada vez más y el costo marginal va subiendo, pero para la película no, una vez que está puesta ahí no hay costo por repeticiones adicionales. Al no haber ese costo que va subiendo con cada reproducción, el mercado no funcionaría, salvo que aparece esta cosa que los convierte en artificialmente escasos. Entonces, ¿qué se hace? Pues se cobra un abono y se restringe el acceso. ¿Está bien? ¿Sí? Claro.
Y finalmente están los bienes públicos. Los bienes públicos, que son las dos cosas, son no rivales en el consumo y son no excluyentes. Quiere decir que no podés privar al que no paga de acceder al beneficio, y además el bien al que accede uno no le impide al otro. Ejemplos característicos, estos dos. La justicia, la defensa nacional. Si al ejército que protege las fronteras, protege tanto al que paga impuestos como al que no paga. Y es más, lo que me defiende a mí de una invasión extranjera, no afecta a la defensa de ustedes. Digamos, la defensa es igual para los dos. Y lo mismo pasa con el sistema de justicia. Bueno, si bien para la justicia hay que pagar una tasa y todo lo demás, que es lo que tienen ahí organizado ustedes los abogados, pero bueno, en términos genéricos, la defensa y la justicia son bienes públicos, porque son no excluyentes sino rivales. Si piensan en la educación, que a menudo se pone como paradigma de bien público, la educación no es un bien público. La educación no es un bien público porque puede ser excluyente, si no, no existirían las universidades privadas, ¿comprenden? ¿Sí? ¿Está? ¿Y De cualquier lo que es salud? Y lo que es salud tampoco es un bien público, porque está visto que si vas a una clínica y te quieres atender, no te van a atender, si no pagás, ¿entendés? O no tenés una prepaga, o no tenés una obra social. No implica que no haya un sistema de salud pública para los que no puedan pagar. ¿Está bien? ¿Y pero con la justicia no sería lo mismo? No, porque la justicia es para todos, es un bien superior. ¿Está bien? Está bien, pero si yo quiero, a ver, supongamos de que yo necesito un abogado, tengo dos posibilidades con uno. Espera. El mercado de los abogados es un mercado privado. Sí. Donde hay oferta de abogados y hay demanda de abogados. Sí. Si hay mucha demanda de abogados y pocos abogados, los honorarios van a subir. ¿Está bien? Sí. Los abogados buenos que ganan muchos juicios cobran más caro que los peores que los pierden siempre. ¿Sí o no? Entonces, sí, los abogados es un mercado que funciona bien de manera privada. La justicia es otra cosa. Es el servicio de justicia, que es imparcial. ¿Está bien? Sí, ya entendí cuál era el contexto, sí. Y aún cuando vos nunca tengas que ir a la justicia, porque nunca tengas un problema, la justicia va a estar ahí como un bien público, prestando un servicio que es garantizar el imperio de la ley y el orden público. ¿Lo dije más o menos bien? Parezco abogado. Sí, ¿vieron? Sí, se entendió. Sí. Parezco abogado o político, depende, cualquiera de las dos. Bueno, entonces... Profe, sí. Pero también hay abogados, por ejemplo, en el caso de los temas laborales, sí. al Ministerio de Trabajo, sí. hay abogados, les pagará el Estado, no sé quién les pagará, pero sí. Al cliente no les pagan, el cliente no le paga a ese abogado. No, claramente. Laboral. Sí. Pero bueno, por eso no quita que no haya un mercado privado de abogados. No, por supuesto, pero es como una respuesta a la compañera que, sí. que ella decía qué pasaba con el tema de los abogados. También hay abogados que no cobran de parte del cliente. Claro, porque uno si necesita, a ver, está el juzgado que te otorga abogados en caso de que uno no pueda pagar. Ahí el defensor. A eso voy. Sí, por supuesto. Mi punto de vista era ese. Bien. Perdón, Gracias. Sí, en ese caso el defensor oficial formaría parte del sistema de justicia también, ¿no es cierto? Como una integridad, estimo yo, estoy pensando en voz alta. ¿Está? Claro, como un bien público. Quería sacarme la duda si en el caso de que uno no pudiera pagar, ¿cómo quedaría si uno va a un juzgado y solicita un abogado porque no se puede... El defensor oficial, que está dentro del propio sistema de justicia. ¿Está? Claro, ¿cómo quedaría dentro de lo que serían los bienes? Bueno, el bien público, digamos, no te puede prohibir nadie acceder a la justicia, porque si te prohibieran acceder a la justicia el que no puede pagar, y tendríamos un problema, la justicia no sería justicia, sería una mera oficina de resolución de conflictos de los que pueden pagar y el resto no. Bien. Bueno, les decía, más allá de esto, en general, la educación pública, la salud pública aparecen como algo que se llama, que está medio por fuera de esto, Robert Musgrave lo planteó como necesidades preferentes, que son aquellos bienes cuyo impacto es tan importante dentro de la sociedad que es razonable pensar que haya una provisión pública de estos bienes, aun cuando puedan bien producirse en el ámbito privado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Quedó? Bueno, esto en cuanto a la eficiencia, ¿no? Del sector público.
El Estado también, en una segunda instancia, en un segundo objetivo, si ustedes quieren, debería poder o debería procurar asegurar cierta distribución del ingreso equitativa. Eso es deseable. Es deseable que haya crecimiento, pero además es deseable que haya una buena distribución. En términos generales, también están los extremos acá, ¿no? Está el que sostiene, decir, bueno, la distribución del ingreso se va a hacer en función de lo que cada uno aporte en un sistema de mercado. Bueno, es probable. Y entonces nada tiene que hacer el Estado a ir redistribuyendo. Bueno, estará otro que dice, bueno, la verdad que todos tendrían que ser iguales, entonces el que gana 100 contra el que gana 0, la idea es que el que gana 100 ponga 50 para darle al que no gana nada. Bueno, puede ser, también es atendible. Yo creo que no hay que desatender la cuestión del esfuerzo personal y del mérito, pero sí hay que asegurar cierta igualdad al menos de oportunidades. Después, cada uno en función de sus capacidades aprovechará mejor o aprovechará peor, pero sí por lo menos una mínima garantía de posibilidades de desarrollo debería haber. Deberíamos pensar que un chico que nace pobre no tendría que estar condenado a morir pobre porque no puede ir a la escuela más o menos razonable, de tal manera que si tiene la capacidad te salga adelante. Bueno, eso, pero las hay, profe, eso. No estoy tan existen seguro. las mismas posibilidades. Sí, no estoy tan seguro. Puede ser que en el pasado sí, hoy tengo mis reservas. Serias dudas tengo. ¿Por qué? Porque, ¿En qué sentido? En el sentido en el que, no quiero decir algo indebido, pero se deterioró demasiado el sistema público, disminuyó fuertemente la calidad de la educación, contextualmente, ¿no? Porque por ahí estamos haciendo lo mismo que hace 50 años, pero cambió el mundo. Y entonces, comparativamente, la gente que nace pobre tiene serios problemas para progresar hoy. Siempre está la posibilidad de progresar, pero te requiere mucho más esfuerzo. Por supuesto que siempre fue más costoso para el que nació pobre, pero bueno, a ver, quiero decirte, algunos de nosotros, los que estamos acá, somos de un tiempo en el cual la escuela pública era mejor considerada que las privadas. Y hoy ya no es así, por un tema de oportunidades, de contexto, de formación, de todo lo que quieras poner. No estoy diciendo esto es mejor que aquello, estoy diciendo... No, pero la realidad... Hoy quedó rezagado respecto de lo otro. Bueno, entonces ahí tiene que venir el Estado y tratar de alguna manera de mejorar las condiciones de la distribución. Hay algunos que sostienen que las brechas en la distribución, la desigualdad, es algo que impacta negativamente en el crecimiento. Hay un librito de Stiglitz que se llama La brecha, que es medio de divulgación, que trata de explicar esto. No estoy tan seguro de que eso sea así, pero sí es cierto que la desigualdad en la distribución te genera problemas. Problemas de rotura de la cohesión social, problemas de posibilidades de desarrollo, problemas de crecimiento. La desigualdad o la mayor igualdad en la distribución se mide en economía a través de una cosita que se llama curva de Lorenz, que la pueden repasar en el video, está ahí bien explicado. La curva de Lorenz mide el grado de desigualdad en la distribución de la renta y lo que se trata de ver es cuán desigual es la participación en la renta de los más pobres respecto de los más ricos. Cuanto más desigual es eso, más desigualdad en la distribución hay, por supuesto. Tengan en cuenta que la forma más directa que a veces aparece es de cobrar impuestos acá para subsidiar allá. A veces el mero subsidio no es lo ideal. Vale más poner en servicio y mostrar algo mejor a aquel que no tiene nada, que darle directamente algo para que haga lo que pueda, que a menudo es nada, o gastarlo y se terminó. ¿Se entiende a dónde voy? ¿No? Sí, pero ya la gente no lo entiende así. Bueno, es un problema más complicado ese. Sí, yo le doy un ejemplo de acá de un vecino, unos cuantos que tengo acá. No personalicemos. Tiene de subsidios, el tipo no trabaja, pero tiene que camioneta 0 kilómetros. Bueno, tiene lo mejor, ¿no? Cuando uno ve de que hay gente que realmente necesita una ayuda y no la tiene.
Entonces, por es ahí, como que no está controlado claro, eso. por ahí hay que revisar los esquemas de asignaciones. A menudo es común encontrarse con gente que tiene algunas limitaciones culturales y que ni siquiera está enterada de que podría acceder a algún beneficio determinado. Bueno, eso es un problema también porque, digamos, el subsidio no termina directamente en las manos más adecuadas, si ustedes quieren. Pero bueno, de vuelta, es un tema muy opinable. No vamos a entrar en polémica, Sí, eso, pero perdón, yo porque leí creo un que mensaje. yo creo que la distribución de... no, el mensaje este tiene... Bueno, eso es un tema de emergencia. Por ahí eso debería que sacarlo de la cuenta. Sí, Pero pero profe, vamos, ¿sabe qué pasó con el IFE? Un sí, ejemplo. sí, Yo tengo hijos adolescentes. sí, Los más chicos son adolescentes, ahora los otros más son más grandes, están sí. trabajando. Mi hijo tiene amigos de 18 años que cobraron el IFE. Bueno, es O que sea, en le una sacaron la oportunidad digo, a gente que realmente lo necesita y se lo dieron a chicos que nunca trabajaron en su vida. bueno, por eso en situaciones de emergencia es más complicado aún, y bueno, y en situaciones de no emergencia a veces hay desvíos no deseados, ¿eh? Pero bueno, por eso me parece que la cuestión por ahí pasa más por otro lado que por el mero subsidio, ¿no? Hay que pensar en eso. También pensemos Y que, me parece que nos estamos yendo de contexto. por eso, si es por pensar en los subsidios, pensemos que durante muchos años subsidiamos la calefacción de las piletas de natación a gente que la verdad no necesitaba, pero bueno, no importa. Un montón de Lo cosas. dejamos ahí, el punto pasa porque... A la bloque político. Por eso, el punto pasa porque desde una óptica económica, como objetivo de redistribución, es deseable que el Estado aparezca y la redistribución puede hacerse tan simplemente con la estructura impositiva. Por ejemplo, poniendo más el acento en el impuesto a las ganancias, que tiene una alícuota proporcional, ¿cierto? Y que es más cara cuanto mayores sean los ingresos, ¿está? Más que, por ejemplo, poniendo el acento en los impuestos al consumo, porque el IVA lo pagan todos, ¿eh? Una persona pobre que va al supermercado paga el 21% de impuestos sobre toda la compra. Y a lo mejor Sí. se gasta todo el ingreso, y a lo mejor el ingreso viene de un subsidio, ¿no es cierto?, en pagar impuestos con la compra. A veces es mejor bajar esa carga fiscal y poner más el acento en un impuesto a las ganancias que está en relación con lo que cada uno puede generar. Por ahí es más distributivo, más equitativo. Ponemos el punto ahí. Sí, perdón, dale, Juan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por En supuesto. cuanto a las externalidades Sí, negativas y positivas, las sí. negativas vendría a ser la contaminación y la Ponele. positiva, la educación, Ponele. como marca en el video y en el texto. Uh-huh. Me quedé pensando si se podía buscar algún ejemplo que esté más en el límite, que no sea ni tan negativo ni tan positivo, o que a veces sea negativo y a veces sea positivo. Bueno, por ahí es más complicado eso, porque si es positivo lo es, pero te pongo un ejemplo para cambiar la óptica, que tiene que ver con un ejemplo positivo de producción. ¿Está? Porque parece que la producción es mala y genera externalidades negativas, pero a veces no. Te digo, bueno, suponete que vos tenés una producción de duraznos. Entonces tenés 2 hectáreas con árboles de durazno, ¿cierto? Que producen todo bien, perfecto, ¿no? De golpe vengo yo, me compro la hectárea de al lado y se me ocurre hacer una producción de miel. Y entonces pongo panales de abeja. ¿Qué hacen las abejas? Bueno, las abejas van a las plantas tuyas y polinizan y potencian la producción, entonces tenés más duraznos que nunca. ¿Y yo qué tengo? Y yo tengo abejas que producen más miel que nunca porque vos estás al lado. Ahí tenés un ejemplo de externalidad positiva en la producción. ¿Está bien? Ahora te pongo otro ejemplo. Suponete que vos no fumás y tenés a alguien y te vas a un restaurante, ¿no? Te pones a comer una comida rica, cara, que viene la cuenta, ¿viste? Ese restaurante te trae la cuenta entre 8. Y viene un tipo al lado y prende un cigarrillo. ¡Ey, flaco, qué haces! Bueno, esa es una externalidad negativa del consumo. El tipo que está fumando y está consumiendo lo que a él le gusta, te está estropeando la cena a vos. ¿Está? O sea que puede haber Bien. positivas y negativas de los dos lados. ¿Sí? ¿Por eso Claro. se diría, profesor, que es ineficiente? En alguna medida sí, porque la demanda del fumador, que está en función de su placer, está perjudicando a otro.
Entonces hay demasiado humo en el aire en función de lo que debe haber, ya que uno fuma pero el otro no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La ineficiencia puede ser producir de más, algo que hace mal, o producir de menos, algo que hace bien. Venga de la demanda o venga del consumo. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. ¿Sí? No, por favor. Bueno, y ahí es donde tendría que aparecer el Estado para regular estas cosas. Tratar de estimular aquello que se queda corto y tratar de penalizar aquello que se produce de más y genera problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Hablamos de los fallos de mercado y la eficiencia, hablamos de la distribución de la renta, y también hay otra idea por ahí dando vueltas, que es la estabilización del sistema. Se supone que, espérate, vamos a compartir la pantalla y dibujar un poquitito. No, esta no está buena. Perdón, Ya venimos. A ver. Ahí estamos. Vamos a compartir un poquitito. Miren, hay una idea por ahí dando vueltas, que la vimos creo en algún momento, pero que es más o menos la siguiente. Supongamos que tenemos que representar la economía de un país, y acá ponemos el tiempo. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo marcha la cosa a lo largo del tiempo, representando el ingreso o el PBI, si ustedes quieren, ¿sí? Pongámosle acá, PBI. Vamos a decir, bueno, miren, no es el caso de Argentina, ¿no? Porque siempre vamos para abajo, pero en condiciones normales un país debería mostrar cierta tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento debería ser al menos el crecimiento de la población para que el producto per cápita se mantenga más o menos constante. En términos generales, y usando todo el poder productivo que tiene un sistema económico, supongamos que la economía creciera siguiendo este camino. Este camino sería la tendencia de lo que sería el producto potencial, ¿no? PBI potencial. Es decir, cuánto podríamos producir si aplicáramos los recursos al máximo posible. Ahora, la economía no funciona así. En general, en un sistema capitalista hay fluctuaciones. Lo vamos a ver mejor la próxima clase, pero hay fluctuaciones. Es decir, hay momentos en los que la producción está por encima del producto potencial y hay momentos de recesión en los que está cayendo. Entonces la economía se mueve así por ciclos. ¿Está? Tenés depresión, tenés auge, tenés recuperación acá y tenés recesión acá. ¿Está bien? Recuperación y recesión. A veces la economía está yendo para arriba, a veces la economía está yendo para abajo. Y esto implica que hay momentos en los que estás por arriba de la tendencia y hay momentos en los que estás por debajo de la tendencia. Lo ideal sería que a través de la política económica el gobierno pudiera suavizar este ciclo para no tener periodos por acá arriba donde hay más probabilidades de tener inflación y periodos por acá abajo donde hay probabilidades de tener más desempleo. Entonces, por ejemplo, el gobierno podría bajar el gasto público y aumentar los impuestos acá para hacer que esto crezca menos aceleradamente, y por ahí bancarse un poco de déficit fiscal, bajando los impuestos y estimulando el gasto cuando la economía está por abajo, y entonces que esto sea un poquito más suave. ¿Se entiende lo que digo? Tratar de moderar un poco el ciclo para que esté más cerca de la tendencia. Eso es lo que debería ser la política fiscal y monetaria. Nosotros vimos, de acuerdo con lo que vimos, lo elemental que vimos y lo básico que vimos de la política fiscal y monetaria, que el gobierno podía incidir en el nivel de gasto agregado, aumentando o disminuyendo gasto público, aumentando o disminuyendo impuestos. Esto provocaría que la demanda global aumente o disminuya, sumándole al consumo de la inversión, y eso provoque algunos cambios en la producción, que la frenen un poco o que la estimulen un poco. La idea es refrenarla en época de expansión para que no se acelere la demanda y provoque presión sobre los precios, y la idea es estimularlo un poquito en recesión para que no crezca mucho el desempleo y no haya mucha pérdida de renta en general. Eso es más o menos la idea acerca de este tercer objetivo que tendría el papel del Estado dentro de un sistema económico, ya en un enfoque más macroeconómico, a efectos de tratar de estabilizar el sistema. Por supuesto que también la idea es que no haya inflación, que haya poco desempleo, que haya equilibrio del sector externo, es decir, que no esté el dólar subiendo y bajando
a como de lugar, y que haya crecimiento, más bien tirando al desarrollo, con distribución lo más equitativa posible en la renta. Pero bueno, como la economía es mala y no nos deja alcanzar todos los objetivos al mismo tiempo, todo no se puede, y la política económica te queda a menudo como una sábana corta. ¿Querés bajar la inflación? Bueno, va a aumentar el desempleo. ¿Querés solucionar el problema del equilibrar la balanza de pagos y que el tipo de cambio no se dispare? Bueno, tenés que pagar con un poco de recesión. ¿Querés salir de la recesión y estimular la producción? Bueno, tenés que tener déficit fiscal, eso va a presionar sobre el tipo de cambio. Si la economía es abierta, van a entrar divisas, el tipo de cambio va a caer, va a afectar la productividad. Toda cosa que vos quieras arreglar genera un problema en otro lado. Así que la política económica es compleja, no es sencillo, pasó la moto, no es sencillo, y siempre hay conflictos entre un objetivo y el otro, eso a no dudarlo que es así. Esto es más o menos el enfoque que le damos a esta unidad. Si quieren preguntar algo más, aprovechemos este rato que nos queda. Somos todos... ¿Cómo es acá en Argentina que está todo junto? Un desastre. ¿Está todo junto qué? Política de recesión, inflación, desempleo, Bueno, todo junto. La Argentina es una economía particular. Es un problema la Argentina. Es una cosa de difícil explicación y de difícil solución. Nunca somos material de estudio en varios lugares. Sí, el problema es que no... ¿Dolarizar la economía o no? ¿Cómo? ¿Qué opina? ¿Habría que dolarizar la economía, como dicen algunos? Sí, algunos dicen, pero dolarizar la economía no se puede, y no se puede por múltiples razones. Primero, para dolarizar necesitas dólares. Y no hay. Si vos devolvieras todos los depósitos en dólares que están en los bancos comerciales, con dólares del Banco Central y dejando un poquitito que está prestado y yo qué sé, no te quedaría nada. Tendrías que salir a activar el swap con China, todo lo demás, y tendrías que cambiar te alcanzaría para cambiar y entregar $1 aproximadamente a cambio de unos 1.300 o 1.500 pesos. ¿Escucharon bien? Pero no existiría la inflación que hay hoy en día. Esperá, porque vos hoy... ¿vos recibirías $1 cada 1.500 pesos que tenés depositado en el banco? ¿Estarías dispuesta a hacer eso 10 veces más de lo que vale en el Blue? Bueno, primero tenés un problema de recursos, no lo podés hacer. Y aun cuando pudieras hacerlo, tenés otro problema adicional, que es que la cantidad de dinero que circule adentro va a depender de lo que puedas conseguir vía exportaciones e importaciones. La Argentina es un país que recurrentemente tiende a gastar más de lo que produce. Gran parte de la responsabilidad la tiene el gobierno, ¿no? Los gobiernos, para no decir el Estado, porque el Estado como lo gestionan los gobiernos, los gobiernos de todos los colores que se te ocurran, recurrentemente gastan más de lo que pueden, y eso genera una presión sobre el gasto y sobre la demanda que la oferta no alcanza a cubrir. Entre otras cosas, no alcanza a cubrirla porque no hay incentivos a la producción, es decir, no hay incentivos al empleo. De vuelta, la Argentina, lo que les decía el otro día, la Argentina tiene una ley de contrato de trabajo del año 74. Cambiaron un poco las condiciones en el mundo desde esa época. Bueno, seguimos pensando siempre anclados al pasado. En la medida que la Argentina no se desarrolle y no produzca, y el gobierno no entienda que no puede gastar a mano llena, y no volvamos a tener moneda cuando el tiempo pase y esto se asiente, si es que alguna vez ocurre, entonces nada va a poder ser posible. Si vos te quedás sin moneda, tenés un problema serio. Por ejemplo, si vos hubieras dolarizado y te agarra una situación como la que pasó este año, vos no podrías emitir para tirar un peso en ningún lado. Y vos me dirás, bueno, pero la emisión bestial que hubo este tiempo, y pongo el comienzo no en marzo, no el 19 de marzo, sino en el mes de noviembre del año pasado, ahí empezó la emisión brutal, vos no podrías haber monetizado nada, y si tuvieras que depender de los dólares que llegan del exterior, porque te los tenés que ganar los dólares, no puedes imprimir. Entonces tenés una herramienta que perdés. Es como pegarse un tiro en el pie. Miren,
Esto es decir, Profe, pero igual... voy a dolarizar, porque no somos capaces de tener una política monetaria sana y una política fiscal sana. Bueno, es como decir, no sé, a ver, voy a cortarme el brazo derecho porque, no sé, no puedo parar de prender cigarrillos, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es así. Bueno, deje de fumar y listo, no se corte el brazo. Entonces, acá hay un problema que va más allá de la herramienta que se use. La convertibilidad fue atarse las manos. La convertibilidad le prohibía al Banco Central emitir para prestarle al gobierno, le prohibía al Banco Central emitir para prestarle a los bancos, solo podía emitir para comprar dólares. Así como emitía para comprar dólares cuando el tipo de cambio tendía a bajar, cuando el tipo de cambio tendió a subir porque hubo salida de capitales, nos quedamos sin dinero. La cantidad de dinero bajó de 40.000 millones a 12.000 millones en 3 meses. O sea, no se puede así. No podés serruchar una herramienta de política monetaria porque no te sabes administrar. Tenés que aprender a comportarte alguna vez. Bueno, lo que pasa es que la experiencia no es buena, pero yo creo que dolarizar no es una buena solución, si bien obligaría a comportarse un poco mejor. Una de las cosas que nosotros aprendimos en la creación del dinero bancario, ¿sí o no? Aprendimos eso. Bueno, vos viste que cuando alguien va y deposita en el banco y el banco le presta a otro, está creando dinero. ¿Qué pasa si alguien va y deposita $100 y el banco se los presta a otro? Hay $200, pero solo hay 100, solo hay un billete de 100. ¿Y los otros 100? Bueno, en caso de crisis, el Banco Central emite, entrega para que todo el mundo tenga su dinero y después, cuando los créditos se pagan, la cosa se absorbe. Ahora, dólares no podemos emitir. Entonces, ¿cómo manejás eso? Bueno, tenés que hacer que la banca que opera en Argentina no dependa del Banco Central, sino que dependa de la Reserva Federal. O tenés que hacer una alquimia financiera con unos resguardos que no estamos en condiciones de hacer, entre otras cosas porque no nos creen. Y no nos creen porque nos las pasamos incumpliendo. Si cada vez que pediste prestado terminaste no pagando y refinanciando la deuda, bueno, tenemos un problema serio, severo. Profesor, una pregunta, Sí, ya que estaba sí, hablando de la creación de dinero del banco. Sí. En el material de estudio, en el anterior trabajo, hablaba de un ejemplo del 10% del encaje del banco. Actualmente en la Argentina, ¿cuál es el porcentaje? Alrededor del 20% está hoy. 20. Bien, ahí está gracias. más o menos el encaje. Y en dólares también, pero bueno, en dólares hay, si bien el encaje es bajo, hay una especie de mecanismo de autoprotección, que es que los bancos solo pueden prestarle en dólares a los exportadores, ¿está bien? Entonces se garantizan que el que pidió prestados dólares devolverá dólares, porque una cosa que pasó en la convertibilidad es que le prestaba $100 a un empleado bancario que se compraba una casa, pero el empleado ganaba en pesos. Cuando explotó el sistema no hubo manera de reponer esos dólares de ninguna forma. Eso es así. Así que bueno, dolarizar podría contener los desequilibrios que vienen desde la parte de la gestión económica, pero es muy difícil operativamente. Yo la verdad es que no lo veo. Hoy es además es materialmente imposible hoy, ¿no? Sí. Cuando usted dijo de lo de los dólares que no tenemos, tampoco tenemos respaldo para emitir la cantidad de billetes que se emitieron. No, es correcto. Sí. Y ese es el problema que vamos a tener. ¿Qué va a pasar cuando se reabra la economía? Sí. O sea, ya más o menos se reabrió, pero que se abran las exportaciones y todo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una hiperinflación? Un 3,8% de inflación. Ayer salió el índice 3,8%. Bueno, esa es una de las cosas que puede pasar. Otra cosa que puede pasar es que para frenar eso el Banco Central tenga que subir mucho la tasa de interés. Mucho. ¿Cuánto es mucho? Mucho. Como estaba antes, 80, 90, 100. Sí, para evitar un riesgo de hiperinflación. Puede pasar eso. Y ya sabemos que eso no está bueno porque te quedás sin crédito y no tenés manera de producir. Nada, si no hay crédito. De hecho, hoy no hay crédito, ¿no? Ese índice no es real, dice Cecilia. No, ese índice sí es real, pero hay que tener en cuenta que vos tenés ahí un montón de precios pisados, que creo que por ahí viene tu comentario. Las tarifas están congeladas, hay precios máximos, entonces todo eso tiene un peso en el índice que hace que vaya para abajo. De hecho, cuando mirás alimentos, estuvo casi en el 5% y el general estuvo en el 3,8%.
Obviamente, cuando eso se libere, Cecilia, nos va a doler un poquito más. De hecho, la Sí, inflación igual, que vos ves, la inflación del bolsillo, es mucho más alta que el 3,8, ¿no? sí, Posiblemente. por supuesto, pero en tarifas no están congeladas tampoco, porque hemos sufrido Bueno, aumentos de todo tipo. sí. Yo la verdad es que le perdí un poco la pista. A mí me dio la sensación de que vino más cara, pero viste que por ahí lo que está congelado es capital y en provincia no. No sé A mí bien no por me qué. dio la Es medio raro. sensación, a mí me vino más caro, todas las tarifas. Este es un país en el que prendés la calefacción y te agarra frío, ¿viste? Tal cual. Profe, Cuando viene la la factura. inflación, No, pero el gas es caro en todo el mundo, chicos, ¿eh? Sépanlo. la inflación se produce por el consumo, No sé, porque supuestamente en plena pandemia hubo un montón de inflación y no había consumo. no sé, no sé. Según como lo mire. Si yo fuera monetarista, te diría la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Eh? Es una frase de Milton Friedman. Si yo fuera estructuralista, te diría, mira, la inflación no es un fenómeno monetario porque viene por estrangulamientos de oferta. Si yo fuera keynesiano, te diría, no tendría por qué haber inflación si hay desempleo. La inflación es todo eso y es nada al mismo tiempo, ¿no? Si yo fuera por ahí de un partido de izquierda, te diría la inflación es producto de la concentración económica y del agio y de la especulación. Si yo fuera anarcocapitalista, te diría hay que poner una bomba al Banco Central. Yo qué sé, se pueden decir muchas cosas. La inflación es un fenómeno complejo, no hay una única respuesta. Ya van a ver que hay algunas explicaciones en el capítulo que sigue. A mí me da la sensación de que la inflación argentina tiene que ver con un desmanejo monetario recurrente. Cuando el manejo fue prolijo en la época de la convertibilidad no hubo inflación. Cuando la inflación bajó hubo una fuerte tasa de crecimiento, ¿sí? Y esto no es una posición ni dogmática, ni partidaria, ni mucho menos, son datos de la realidad. La convertibilidad sirvió para frenar la inflación y para que hubiera crecimiento en Argentina y modernización, indiscutible, o sea, Cuando discutible estuvo si el 1 querés. a 1. Sí, Sí, pero para señora. mí ahora estamos pagando la consecuencia de eso, porque fue medio, No lo sé, no lo sé. Puede que sí, puede que Bueno, no. Te estoy hablando con es datos mi de aquel punto de momento. vista. Correcto. yo, Datos de yo aquel te... co- momento, crecimiento y desarrollo. Y baja de inflación. La baja de la inflación es fundamental para estimular el crecimiento. Quitar trabas a la producción es fundamental para estimular el crecimiento. Facilitar la contratación del personal es fundamental para estimular el crecimiento. Tener un país que produzca más de lo que consume es fundamental para que puedas crecer, desarrollarte y tener una moneda estable. Nada de eso que acabo de decir pasa en la Argentina desde hace muchos años. ¿Está bien? Tenemos legislación yo obsoleta, lo que tengo tenemos una carga fiscal. experiencia, Sí, cuando estuvo el 1 a 1, que a muchos les fue mal y a otros, bueno, sí, yo salí es correcto. beneficiada, fui realmente beneficiada. Tuvimos la oportunidad de comprarnos con mi marido la casa, que se nos ocurrió sacar un crédito en el banco hipotecario. Se nos ocurrió, no sé por qué, ponerlo en las cuotas en pesos. Teníamos la posibilidad de ponerlos en dólares. No, nosotros las cuotas las decidimos poner en pesos, no sé por qué. Y terminamos pagando en el 2001, cuando se vino todo el lío, terminamos pagando la casa barata, y mi primo, que había sacado el mismo crédito y él lo pagó, lo puso en dólares, terminó pagando la casa 3 veces más de lo que yo había pagado. Bueno, O sea, a mí me benefició. sí, los problemas de las crisis son que hay gente que sale ganando y sale perdiendo, gente que no debería haber salido ganando y gente que no debería haber salido perdiendo. Si alguien por acá puso que perdió su casa, que no debería haber perdido, y vos me estás comentando que pagaste mucho menos de lo que debías haber pagado, cosa que tampoco debería Claro, haber en ocurrido. definitiva la termino Bueno, pagando más barato que la pagó mi primo. claramente el beneficio que vos tuviste terminó no te estoy echando ninguna culpa, son condiciones No, coyunturales, que fue el perjuicio de otro. Y eso no debería pasar en un país normal. Nadie espera en un país normal comprar una casa de $300.000 y terminar pagando 50.000. No se espera. Obvio. Se especula, no se especula, digamos, a lo largo de toda la vida te compras la casa y cuando sos viejo la tenés.
Y podés hacer una hipoteca inversa, si querés. Pedirte un préstamo sobre esa casa y al finalizar, cuando te morís, la casa se la queda al banco. Los países normales funcionan así. Me perdí un poco del esquema. Lo que les quería decir es que es un dato duro de la realidad que cuando la tasa de inflación baja, la economía crece, pero además acompañada de ciertas desregulaciones. Hoy, lamentablemente, la Argentina tiene una legislación obsoleta que no facilita la contratación de empleados, entre otras cosas, porque es difícil despedir. Es feo lo que digo, pero es así. Desde una óptica económica y de empresario, cuando vos te sale muy caro despedir a alguien cuando no lo necesitas, preferís no tomarlo. Ni qué hablar si hay una industria de juicio, ¿no? Que inventan cosas. También te sale muy caro mantenerlos en blanco, profe. Bueno, los impuestos al trabajo son muy caros. Por ahí no es el momento ahora, pero podemos hacer una cuenta y yo les puedo contar que una persona que trabaja y cobra un sueldo, cuando pone sin que el empresario gane nada, la carga impositiva es tan grande que la persona que produce 100 kilos de pan, que trabaja y amasa y hornea 100 kilos de pan, termina comiendo solamente 10 kilos de pan. Entonces, eso también genera una condición que desde la óptica marxista se llama, vean que yo cito bastante a Marx, no porque me guste, pero viene al caso, eso se llama alienación en el trabajo. Una persona siente, desde la óptica de Marx, alienación en el trabajo cuando por causa de la explotación del capitalista, la parte que se lleva es tan escasa en relación con lo que produce, que siente que su mercancía de trabajo no está lo suficientemente ponderada por el mercado y entonces se le van las ganas de laburar. Esa alienación en la Argentina viene de la mano del peso del Estado que le pone la pata en la cabeza a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos así. Es complicado salir de una situación como esta. Hay que ver qué pasa en el futuro, muchachos. No sé. Siempre hay que ser optimista, pero no es fácil salir de una situación así. Es difícil acá en este país. Sí, sobre todo por la inercia que traemos, ¿no? Desde hace tanto tiempo, digamos, ya no es culpa de nadie, sino más bien de todos, ¿eh? Y ese es un punto a tener en consideración. ¿Tá? Por ahí de una vez hay que empezar a dejar de pensar quién tiene la culpa y buscar quién tiene la solución, ¿no? Y plantear las cosas como son, aunque sean tristes y crudas. No decir una cosa y terminar haciendo otra disfrazada, ¿no? Por eso tampoco ayuda. Bueno, me fui por las ramas, hicimos un programa periodístico, más que una clase, pero bueno, por ahí un poco la idea es conversar y traer, ¿no?, algún elemento de teoría, por ahí a veces a la vida real, que nos puede servir para decir, bueno, esto sirve para algo, pero para eso hay que estudiar y entender de lo que hablamos. ¿Está? ¿Por alguna pregunta más? Perdón, que me fui por las ramas. O sea, convertibilidad no es la solución porque no se puede aplicar. ¿Cómo solucionamos Argentina, profe? Bueno, no sé. No lo sé. Pensando en que hay que hacer algunas cosas que aunque sean dolorosas hay que hacerlas igual. Es así. No dista mucho de una familia. ¿Está? Si llevaste a tus hijos a Miami durante 2 años y a Disney y reventaste la tarjeta y el tercer año tenés que pagar la tarjeta, los pibes van a seguir queriendo ir a Miami, ¿no? Cuando le digas, mira, este año no hay manera, y no van a estar muy contentos, ¿no? Pero bueno, alguien se los tiene que decir. Alguien le tiene que decir a los pibes, muchachos, llegó la hora de ponerse a laburar, basta de vivir de este padre porque la manguera se corta. Bueno, alguien tiene que decirle... a mis hijos. Bueno, podés empezar. Esta tarde dice, No, dijo el profesor, por suerte nunca, que vayan a laburar. pude llevarlos. No, van a tener que salir a laburar. Bueno, no, ¿qué va a ser? Me es un ejemplo de la vida real, es decir, hay veces que, ¿no?, Sí. tenés que achicar un poquito la parrilla. ¿Qué va a hacer? Es lo que nos toca. Y lo hacemos en la vida diaria, pero nos molesta que nos digan, es más, vos fíjate que la política tiene miedo de usar la palabra ajuste. Y cuando algo está desajustado, ¿qué hay que hacer? Ajustarlo. Ajustarlo. Cuando el tornillo de la silla en la que estás sentado se aflojó y te vas a caer, ¿qué tenés que hacer con el tornillo que está desajustado? Ajustarlo. Y si las cuentas públicas están desajustadas, ¿qué tenés que hacer? Ajustarlas. Y no hay otra. O sea, no hay más. Se acabó. Se terminó. Y bueno, pero a veces se ajusta lo que no se tiene que ajustar, que eso lo han hecho. Bueno, también es probable, pero otra manera tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer el ajuste? Porque siempre viene bajando el gasto por lo más débil
y aumentando los impuestos por el lado que más perjudica y más traba la producción. Entonces, sí, bueno, ahí está. Siempre los más perjudicados somos la clase obrera. Todos cobran, todos cobran, todos cobran así, todos llevan su parte. Bueno, estamos llegando al final y se nos va a cortar la sesión. Recuerden que el foro siempre está abierto, si tienen alguna pregunta la pueden dejar por ahí. Creo que estamos Profe, llegando... le hago una pregunta que le hicimos la semana pasada al profesor, no me acuerdo el apellido. Oiliataguerre. Por eso no me lo acuerdo. Claro. Por el tema del parcial. Sí. ¿Cómo iba a ser? ¿Y por qué no podíamos ver los trabajos prácticos? ¿En dónde nos equivocamos? ¿Cómo no pueden ver? Yo les publico todas las semanas una planilla de Excel donde aparece si el tema está bien, mal o regular. Claro, pero ¿en qué tema específico? Y sí, arriba dice... ¿En qué pregunta específica? No, ¿en qué pregunta? Bueno, eso está explicado en el plan de trabajo de la materia. Si lo mirás, ahí dice por qué no mostramos la pregunta. Porque si no, hay una tendencia del estudiante a estudiar la respuesta a la pregunta y no el tema, que no es la idea. Nunca hay que prepararse para responder preguntas. Hay que prepararse para entender conceptos y con eso armar la idea que el profesor te está preguntando. ¿Está? Sí, mi pregunta es esta. Sí, no, lo entiendo, pero mi pregunta es esta. Si no, la idea que uno tiene es errónea. Sí. O sea, siempre nos vamos a equivocar en determinado... No, porque yo te estoy diciendo tema por tema donde estuviste bien, mejor o peor, y qué es lo que tenés que profundizar. Está. Gracias, profe. No, de nada. Sí. Todo está pensado y todo tiene un porqué. No es no porque no. Es no porque si no después terminan estudiando respuestas a preguntas. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué sé yo? No importa eso. ¿Está? Lo que importa es que entiendas el tema, entonces cuando la pregunta aparezca la vas a poder contestar bien. ¿Está? Igual vienen todos bastante bien, así que no se hagan... Igual los felicito por el multiple choice, se la ingenia, para confundir un poco. Ay, sí, marea, por favor. Nos marea mal, profe. Bueno, pero hacen con tiempo. La idea es ponernos en una situación que ustedes tengan pero está bueno porque tenés que pensar bastante porque algunas son medias... Bueno, piensen son capciosas. Piensen ustedes que si no hicieran nada durante el año y llegáramos a esta instancia sin haber agarrado nada ni leído nada, estaríamos cocinados. Entonces, esta es una buena manera de ir preparando la materia a poco y llegar al examen bien preparado. Sí, está bien. ¿Está? Bueno. Sí. ¿Está? Bueno, vieron que los videos son cortos, son contundentes, para que no se aburran. Y nada, los pueden ver cuando quieran. ¿Está? Bueno, de vuelta, los foros están abiertos, así que pueden preguntar ahí, y nos seguimos viendo hasta la semana que viene, que va a ser la última, ¿sí? Y el otro viernes haremos unas clases para que consulten si tienen alguna duda, ya antes del examen. Doctor, ¿ya tenemos el horario? No, todavía no, y la verdad es que tampoco pregunté. Tengo que ver también cuántos van a ser. Calculo que van a ser alrededor de 300, 350. Es muy probable que los tengamos que separar en dos grupos. Unos va a ponerle a las 6 de la tarde y otros a las 7, pero no tengo certeza de qué hora vamos a tener el campus menos congestionado. Eso lo tengo que hablar con la gente de la facultad todavía. Igual la semana que viene les estaremos avisando con tiempo para que se puedan organizar en cuanto al horario. Generalmente lo que hacemos... Sí, perdóname, generalmente lo que hacemos es de tal letra a las 6, de tal letra a las 7. Por ahí viene la cosa. Digo, no, de todas maneras va a ser siempre después de las 17 horas, ¿verdad? La verdad es que no lo sé, porque si me dicen, mirá, tomá a la mañana, porque está menos congestionado, lo tenemos que hacer a la mañana. Pero es muy probable que sea a la tarde, sí, es probable. No, está bien, estoy en problemas porque con el tema de pandemia yo estuve trabajando con horario reducido, pero a partir de la semana que viene ya hago horario completo, jornada completa, y es hasta las 17 horas. Bueno, no sé si todos están así, yo creo que siempre en general sí.
así que vamos a tratar de poner horarios que sean a la tarde, a la tardecita, por decirlo de alguna manera. Eventualmente si hay 2 turnos, y alguien quedó en el de las 6, y va a llegar justo y dice, yo preferiría, que no sea masivo, que sea una causa atendible, yo me gustaría dar, bueno, podemos tratar de cambiarlo. Pero en principio, calculo que va a andar por esa hora, el cuatrimestre pasado estuvo alrededor de esa hora. 18, 19, por ahí. Bien, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, profe, Nos chao. vemos la próxima, buen fin de semana, que anden bien. Buenas tardes. Gracias, chao. Saludos, chau, chau. Hasta el próximo